desplazamientos entre estas ideas. Habíamos visto con Giddens y con el resto de los autores esta idea de que nos permite situar nuestras vidas personales en contextos sociales más amplios, ese es el modo en el que Giddens lo expresa. Bueno, acá reaparece un poco eso. ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana podemos rastrear como del orden de lo social? Da una vueltita más en el sentido de pensar por qué esto sería importante y no es algo solamente descriptivo, ¿sí? Hay un momento donde ella dice, bueno, no sé, nos podríamos preguntar por qué a muchas personas nos gusta esto o nos gusta lo otro, pero eso puede sonar como un poco ingenuo, y dice, las ciencias sociales, la sociología en particular, se propone pensar algunas otras cosas que son más problemáticas. Intentemos registrar ese porqué. Dejo de hablar yo, así no los aburro. A ver si esto se ve bien, si yo lo pongo así, grande. Ahí está mejor. Y ustedes me confirman si se escucha bien. Lainey, and I have a question for you. Have you ever wondered how the world works? I'm not talking about atoms and molecules or wave functions and chemical reactions. I mean the world of people. For example, have you ever wondered who goes to college and why? What is it that makes people march in the streets? How do you know to raise your hand in math class but not at the dinner table? Why do some people like Broadway musicals and some people like hip hop and some people like both? Well, we're gonna find out about all of that stuff and so much more. Especially you. You're gonna learn about you and your place in the world, because this is Crash Course Sociology. Sociology got its start thanks to a French philosopher named Auguste Comte in the 1800s. He wanted there to be a systematic science for studying society, a way to investigate and solve its basic problems. And while sociology today is very different from what Comte imagined, that's still kind of what it is. Sociology is the scientific study of society and human behavior. But isn't society this great big thing? I mean, society is whole cities, it's the economy, it's politics, and what does all of that have to do with raising your hand at the dinner table? A lot, as it turns out. A society is just a group of people who share a culture and a territory, and culture is in everything, from the biggest questions in politics to the smallest interactions between people. So yes, society is big, but it's also very small. Want to see how? Let's go to the thought bubble. Imagine you're sitting alone in your room singing along to your favorite Broadway show at the top of your lungs. Not another person in sight. Society isn't anywhere to be found. Except that it is. Even if you ignore the house that you're in and the parents, siblings, or roommates you're probably bothering while you're singing so horribly, there's still the song that you're singing and the music that goes with it. Those things, along with literally every object in the room that you didn't make yourself, are all products of society. And you might be all alone when you're belting out Hamilton, but you weren't alone when a friend first introduced you to the musical and its songs. And for that matter, your taste in music isn't purely yours either. What kind of music you like can be influenced by anything from what you were exposed to as a kid, to what your friends like now, to what neighborhood you grew up in, or what schools you went to. Society is tricky. It gets in places you might not expect. Thanks, Thought Bubble. So when we say that sociology is the study of society and human behavior, that means that sociology is incredibly broad. In fact, it may be the broadest of what we call the social sciences. The social sciences include disciplines like economics and psychology, and while they all have different focuses and perspectives, they're all trying to understand the social world objectively through controlled and repeated observation. So what makes sociology different from any of these other social sciences? Well, like the others, sociology is looking for patterns, recurring characteristics or events, but it looks for all kinds of patterns in all kinds of places. Sociology looks at all aspects of society and at all scales, from two people talking to differences between nations. It's this scope that really sets sociology apart, especially in what's known as the sociological perspective. And the sociological perspective means two things. One, it means seeing the general in the particular, and two, it means seeing the strange in the familiar. Seeing the general in the particular is a way of saying that sociology tries to understand social behavior by placing it in its wider social context. To go back to you belting out Broadway tunes in your room, the sociologist who overhears you from the sidewalk might notice not just your choice of what to sing, but how that individual choice may have been influenced by your class, neighborhood, race, gender, or age. To take another example, a sociologist might not care whether or not you in particular decide to get married, but she might
might be interested in learning more about a declining marriage rate in your society and say what's causing it and whether it's having any societal impacts. Or maybe she's more interested in the fact that in the US, people tend to marry partners of the same class and race as them. In both of these cases, what people sing or whom they marry, the sociologist is interested in a general pattern, a pattern composed of a massive number of particular individual choices. Each individual forms a part of the pattern, and in looking at their individual choices, a sociologist can see elements of the whole pattern, like seeing how a single stone fits into a mosaic. Seeing the strange in the familiar is the second part of the sociological perspective, and it's maybe more difficult to do. To see the strange in the familiar is to approach the everyday world as though you were seeing it for the first time, as if you were from another world. This is hard, but it's also incredibly important, and kind of cool. When we asked at the very beginning why you raised your hand to ask a question in your math class, but not at your dinner table, that's a very small example of trying to see the strange in the familiar. And this is so hard to do because your own society tends to look normal to you. You take it for granted. As you're socialized into it, you're taught a common sense understanding of society, and that's not a bad thing. After all, you need a common sense understanding of society in order to live in it, right? You need to know that you shake hands when you meet someone new, and that red means stop, and that you should try to show up on time to things. But if sociology is going to study society, it needs to be able to look at these things as strange and unfamiliar in order to really understand how they work and to uncover patterns of behavior in a culture. Common sense has to just get us through the world. But sociology has to know what's true. And this is important because a society's common sense doesn't consist only of harmless conventions like shaking hands. Just 200 years ago in the US, it was common sense that only white men were capable of participating in society. It was common sense that slavery was right and that women shouldn't be allowed to vote. These things were common sense in the same way that their opposites are taken for granted now. And the sociological perspective, seeing the general and the particular and the strange and the familiar, helps us to understand problems like this because it helps us see some of the key concepts in the study of society. Among these concepts, social location, marginalization, and power and inequality. If you imagine a map of society laying out all the different social groups and their relationships to each other, then your social location is your spot on that map. Your social location is a way of classifying yourself by race, social class, gender, sexual orientation, religion, etc. Understanding social location is important because just like the sociologist looks for the general and the particular, a person's life and choices will be influenced by their social location. This is true in a bunch of ways. Most obvious is that your social location can limit your choices. Some groups have legal rights and privileges that others don't. For instance, until a few years ago, gays and lesbians couldn't legally marry in the US, so their social location limited their choices. But social location also impacts what you learn and what you're taught about society. Whether or not you go to college, for instance, can be heavily influenced by whether the social class you grew up in tends to see college as a real or valuable possibility. And social location also affects what others have learned and are taught about you. Take, for instance, the consistent finding that resumes with names that sound African American tend to get called for interviews much less often than those with white-sounding names, even though the resumes are otherwise identical. In all these ways, social location can contribute to the marginalization of a social group. If a social group is marginalized, it means that it occupies a position outside the centers of power. Marginalized groups are often racial, ethnic, sexual, or religious minorities, and marginalized groups tend to have a clearer view of how power operates. Heterosexual people, for example, often don't recognize what a social power it is to have their relationships socially sanctioned, and to be able to display affection in public in ways that LGBT people often can't. If marginalization is a matter of being outside the centers of power, that draws our attention to another fact. The fact that there are many different kinds of power and many different kinds of inequality. There are, of course, the obvious kinds, like economic power and income inequality, or political power and politically enforced inequalities, like segregation or slavery. But then there are the less obvious kinds, like social or cultural power and inequality. For instance, people who speak with non-standard accents or dialects are often judged harshly for them and can be seen as less intelligent or less mature. Sociology can help us identify and understand all of these things and maybe even try and fix them. And that's the point. Sociology is all about understanding society, and society is where we all live, so we'd like it to work as well as possible. Good sociology can help us to create good public policy. And if we think back to Comte, his desire was to do just this, to understand and maybe fix his society's problems. The late 18th and 19th centuries were a time of massive economic, social, and political upheaval in Europe. This was when industrialization really took off, with factories sprouting up like weeds connected by larger and larger rail networks. At the same time, the population of Europe exploded, growing faster than at any time in previous history. This was especially true in cities where industrial production was centralized. And all of these massive economic and social changes came with political shocks too.
This period saw the advent of mass democracy, the fall of kings, and the rise of the nation-state. This, combined with the rise of science as a discipline, was the context in which sociology arose. The first sociologists looked around at their quickly changing societies and were driven to try and scientifically understand them. We said earlier that society wasn't just big things like revolutions, industrialization, demographics, but it is also these things. It's both the big and the small because they're related. Sociology is about understanding the whole thing at every level and how those levels interact. It's about understanding why you don't have to raise your hand at the dinner table and why so-called common sense can lead to massive policy mistakes. Welcome to the Science of Sociology. Today we talked about what sociology is. Bueno, vamos hasta aquí porque ahora hace como un resumen. Me van a aburrir. Bueno, entonces dijimos que había como dos grandes ejes o preguntas con las que habíamos venido trabajando hasta aquí, durante la primera unidad, que era esta idea de ver la relación entre lo particular y lo general, y la relación entre lo extraño y lo familiar. ¿Qué pudieron registrar de esto, de los ejemplos que da? Nos dice algunas cosas sobre el sentido común, que también estuvimos trabajando. Sí, adelante, adelante. Sí, por ejemplo, lo que decía de la sociedad norteamericana con respecto a la integración racial, el voto de las mujeres, cosas que en su momento eran de sentido común, ahora ya no lo son. Ya en el contexto de su época sí era normal ver que las mujeres no votaran o que los afroamericanos no podían participar, incluso que no podían ir al aula con los blancos. Bien, acá Andrés nos trae como un segundo. A ver si Janina, dale. Sí, sumado a lo que dice Andrés, es una manera que, digamos que era de clasificar, ¿no? Una ubicación social, una raza, género, orientación sexual, religión, o sea, era, digamos, compartimentos que en su momento se daba, pero habla también arranca diciendo que hay cosas del sentido común. Si levantamos la mano para hablar en clase, pero no lo hacemos en nuestro hogar. O sea, como que hay una disociación de cómo nos comportamos en un estamento y cómo nos comportamos en otro, cómo nos comportamos en casa y cómo nos comportamos en sociedad. Ahí también hay una disociación, ¿no? de la persona con respecto a los comportamientos. Entonces, bueno, esas son, por lo menos esas son dos de las cosas que me quedaron. Uno que habla de la sociedad y otro que habla en lo particular. Bien, esto que trae Janina, a ver si puedo recuperar las dos cosas. Dice, primero nos habla un poco de este sentido común del que venimos conversando, que son estas herramientas que tenemos, que vamos incorporando en nuestra socialización, que nos permite desenvolvernos en nuestra vida cotidiana como sujetos competentes, nos van a decir los autores, ¿sí? Tenemos habilidades incorporadas, casi pre-reflexivas de alguna manera, que no tenemos que ni validarlas, ni meditarlas demasiado, que nos permiten comportarnos adecuadamente en nuestra vida cotidiana. Ese adecuadamente no quiere decir ni bien ni mal en términos morales, sino que es operativo, ¿sí? Nos sirve para vincularnos con nosotros. Quienes me vieron ya en el espacio de tutoría saben que uso mucho a mis hijos para dar ejemplos. Mi hijo más pequeño, que va a sala de 4, en sus primeros meses de sala de 3, volvía a casa y cuando yo le estaba sirviendo la comida ponía las dos manos atrás, que evidentemente es lo que la maestra le hacía hacer para que no empiecen a comer todos por separado y otros niños se enojen, ¿no? Entonces, eso que le había aprendido, lo trajo a casa, a mí me causó gracia, me pareció simpático. Con el tiempo, eso solo se retira, porque él comprende, de ver las reglas de funcionamiento del hogar, que en casa quizás no es necesario, porque somos menos, porque no se va a generar un conflicto en torno a eso. Entonces vamos adecuando
casi inconscientemente nuestro comportamiento, los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿sí? Casi que eso no requiere de mayor reflexión. Hay situaciones en las que entonces podemos ver este ejercicio de ver cosas extrañas en lo familiar. Sí, Elena, ¿ibas a hablar? Me equivoqué en lo que tenía que tratar. No, está bien. Sí, dice de ver lo extraño en lo particular como, mirando lo particular como si fuera la primera vez que lo vemos. Y para ver cómo funciona eso y para saber cuáles, y para poder ver cuáles son los patrones de conducta que hay en eso, en ese modo de actuar, o sí, en ese modo de actuar. Pero además es difícil, digamos, porque se está adentro de la situación, ¿no? También lo charlábamos en antropología un poco, de cómo se hace difícil esto de poder intervenir o poder investigar sobre algo, pero sigue siendo el investigador una persona que está mirando, tratando de mirar eso como con extrañeza, digamos, como si fuera la primera vez. Y por otro lado, ese particular y general también están relacionados, no es que están disociados entre ellos, sino que hay una relación entre eso. Bien, ahí ella da el ejemplo también, podrías estar solo en tu cuarto, dice, escuchando una canción que te gusta y que te parezca que eso es un momento como personalísimo, y en realidad si empezamos a rastrear, quizás esa canción te vincula con la persona con la que te presentó esa banda, te hace recordar un concierto, y si lo vas agrandando lo podrías llevar como a la industria de la música, ¿no? Como podemos empezar a encontrar lo social en casi todas las cosas que hacemos. Andrés. Sí, yo pensando en esto de lo particular y lo general, bueno, yo vivo en la Pampa Gringa, digamos, hubo mucha inmigración de italianos y españoles, pero hay algo de mestizaje. En mi salón de clase había un chico morocho y nosotros le decíamos Pelé. Era la asociación de Pelé, el jugador famoso de Brasil, y para nosotros no era algo racista ni nada, era algo sumamente común. Entonces, como en el salón de clase operaba eso de ver al morocho como de afuera, como un extranjero, digamos. Y después, en cuanto a lo extraño y lo familiar, bueno, en mi época de juventud de Federación Agraria, que pude recorrer bastante, veía que por ejemplo, en Chaco, en ciertas zonas de Chaco, cómo era para tomar agua, todo un dispositivo que tenían. Y yo acá abro la canilla y el agua, o sea, algo que para mí era tan familiar como abrir la canilla, en algunas zonas era todo un tema, esperar la cisterna con agua, después tenía que potabilizarla con carbón, bueno. También eso es, como para ellos era tan familiar y para mí era algo tan extraño, para tener agua potable, todo el sistema que ponía en movimiento. Bien, esto nos da pie para pensar una segunda cosa que Andrés la trajo ya al principio, pero que ahora vuelve, que les había dicho yo que prestaran atención, y es que la relatora del video nos dice, bueno, todas estas convenciones de las que estamos hablando, estos acuerdos sociales, más allá de ser más o menos interesantes, no son inocentes, nos dice, ¿no? No es que todo es transparente, sino que en realidad subyacen a todas esas, a esos modos de relacionarse, relaciones de poder, ¿sí? Que tienen que ver con, ya les doy la palabra a Gustavo y Carolina, los acabo de ver, que tienen que ver con el modo en el que se estructura la sociedad. Esto aparecía en el texto de Giddens, esta definición de estructura social, que decía, bueno, no es un edificio, algo que podemos ver, sino que tiene que ver con esas grandes regularidades de las que también hablaba Elena recién,
es, bueno, a mí no me interesa necesariamente la situación particular, pero sí ver cómo ese fenómeno que estoy observando aparece de distintos modos. Ella da el ejemplo del matrimonio, dice, bueno, cada uno de nosotros puede tener sus argumentos para casarse, no casarse. Ahora, seguramente yo puedo encontrar que hay patrones, de acuerdo a la sociedad en la que pertenezco, que me dan la pauta de si esas decisiones, que yo puedo fundamentar en términos individuales, tienen cierta regularidad. De hecho, veía, esta semana creo que fue, salió una nota sobre las bajas en las tasas de natalidad, que eran muy altas para la ciudad de Buenos Aires, pero que además son muy altas si miramos la Argentina en promedio. En los últimos 10, 12 años bajó casi un 40% la tasa de natalidad. Yo podría decir, bueno, de mis amigas hay una o dos que decidieron no tener hijos, o que en promedio fuimos madres más grandes que nuestras madres, ¿no? Podríamos hacer una cosa más individual, pero cuando yo miro la foto de lo que sucede, quiere decir que hay otras cosas que están sucediendo. La nota que yo había leído, que es una nota de ámbito, arriesga y dice, bueno, ¿puede esto tener que ver con los mayores niveles educativos? Bueno, es una explicación. Podríamos encontrar otras, para eso hay que hacer ciencias sociales, ¿no? Aplicar métodos, etcétera. Pero me refería a esto de la regularidad, que es una de las primeras cosas que van a aparecer en el nacimiento de la disciplina, que es nuestra próxima unidad. Y además, esas regularidades nos permiten pensar en estas posiciones sociales que mencionaba Janina recién, que es una de las herramientas que se utiliza en ciencias sociales para analizar, ¿no? Esto de la raza, clase, género, religión, discapacidad, ¿sí? Todas son como marcas que nos permiten ubicarnos en distintos lugares del espacio social, dicen algunos autores como Bourdieu, y que en función de qué lugar ocupamos en ese espacio también vamos a tener probablemente más posibilidades o menos de hacer ciertas cosas, ¿sí? Vamos a tener mayores privilegios o mayores desventajas. Y como dice la autora en general, los privilegios tienden a ser más invisibles para nosotros que las desventajas, ¿no? Como decía Andrés recién, yo toda la vida abrí la canilla y salió agua y no me parecía algo llamativo hasta que vi que otros no tienen eso. Bueno, lo mismo podríamos pensar seguramente con un montón de otros privilegios o condiciones que tenemos en nuestra vida que no advertimos hasta que encontramos que hay otras posiciones, otras personas que ocupan diversas posiciones en el espacio social que tienen esa desigualdad. Antes de seguir, les doy la palabra a Gustavo primero está y después Carolina. Gracias, profe. En realidad era para disculparme porque se me recomplicó en el trabajo y preguntar si tenemos una hora más o se termina ahora 5:10. No, seguimos, si da, seguimos un poquito más. Perfecto, profe, porque yo ya se me hace tarde, estoy a 3 cuadras, pero tengo que ir a buscar a mi niña al jardín. Dale, anda tranquilo y después seguimos. Conectate a la vuelta. Bueno, sí, me dejo conectado y dale, apago la pantalla. No te preguntamos nada entonces. Gracias. Carolina. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? No, yo veo este tema y lo conecto mucho con mi vida personal en cuanto a las clases sociales y a traer a lo propio lo ajeno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la edad del porqué, que normalmente para los chicos son 4 o 5 años, en mi caso se extendió por muchísimo tiempo, por el hecho de que yo vengo de una familia muy, muy pobre, casi analfabeta, y tuve la suerte o la oportunidad de entrar a un colegio muy, muy caro por las notas que tenía. Entonces, estaba atravesada por un contexto social extremadamente humilde, pobre y casi analfabeto, como dije, y me encuentro con otra burbuja social. Otro mundo. Otro mundo. Entonces, claro, yo las preguntas que traía no se podían responder en mi casa.
las nuevas costumbres, mis nuevos amigos. Bueno, creo que eso fue una parte de mi vida la que me atrajo a estudiar carreras sociales, básicamente, ¿no? Y sí, si bien uno está atravesado, o sea, yo llevé mi familia a la escuela, también llevé la escuela a mi familia. Y a veces, por más abiertos mentalmente que seamos, hay gente que no tiene la oportunidad o no tuvo cómo llegar a ciertos niveles de cognición, como para entender y comprender, ¿no? Para mí fue traumático, porque estaba afuera en dos espacios diferentes, ¿no es cierto? Mi familia no me entendía y mis compañeros tampoco. Claro, estabas dividida. Claro, absolutamente. Entonces, nada, lo pude manejar con el tiempo y me llevé, creo que es lo mejor de las dos partes, ¿no? Básicamente mucha conciencia social y de clase, y también comprender esa otra clase social, esa otra burbuja en la que hay muchas cosas que no se comprenden, ¿no? De otros estratos sociales. Lo mismo cuando estás muy abajo, hay cosas que no llegás a ver porque no es parte de vos, porque no, hay preguntas que ni siquiera te haces porque son sobre cuestiones de las que no tenés acceso. ¿Me entendés? O sea, uno es ciego en muchos aspectos de la vida, porque simplemente vivimos en distintas burbujas. ¿Viste? Y bueno, nada, eso, o sea, me atraviesa desde ahí, desde que yo siempre tuve preguntas, más allá de lo cotidiano, de lo normal que vive cada uno, pero porque fui atravesada por dos espacios totalmente opuestos y a la vez, ¿viste? Entonces, bueno, encuentro súper interesante, ¿no? Todo este tipo de materias. Sociología, Bueno, ¿no? Y bueno, y desde ahí es que entiendo esto, ¿no? De lo particular a lo general y a la inversa. bueno, gracias por compartirlo. La verdad es que efectivamente si llevamos algunas de estas como afirmaciones al extremo, podemos pensar un poco, como dice Carolina, que se vive, que hay como realidades que transcurren de algún modo en paralelo, donde las preguntas, los proyectos, las cosas que podemos pensar e imaginar, son como incomparables, casi que a veces se nos hace difícil dialogar. Y en ese sentido también recuperaba que lo dice el video de Darío Zeta que vimos al principio y cuando conversábamos un poco sobre el lenguaje, el lenguaje que ordena y estructura nuestra vida cotidiana es el lenguaje con el que pensamos también, es el lenguaje con el que, no sé si con el que sentimos, pero con el que le ponemos nombre a las cosas que sentimos y a los modos en que nos relacionamos con otras personas. Entonces, en ese sentido, efectivamente, tenemos muchos puntos ciegos, retomando esto que decía Carolina. Hay un montón de cosas de nuestro alrededor que se nos hace difícil ver. En el texto aparece respecto a estas relaciones de poder, bueno, hay varios ejemplos vinculados con el racismo. Da este ejemplo de que a iguales currículums, personas con nombres asumidos como afrodescendientes reciben menos llamados para entrevistas, porque subyace a eso una representación respecto de su desempeño laboral, etc. Justo ayer leí un artículo sobre, bueno, es como una temática que se llama racismo obstétrico, que tiene que ver con el trato que reciben mujeres negras y afrodescendientes en la atención de sus embarazos y partos, y hay estudios incluso sobre las probabilidades de sobrevida de bebés negros en función de si los médicos y médicas que las atienden son también negros o no. Y eso, yo cuando lo leí por primera vez me pareció como, no puede ser. Leí el título y me pareció como muy impactante. En realidad se construye como, por ejemplo, qué crédito le da un profesional a la demanda de un paciente,
qué grado de atención presta a ciertos marcadores sobre su salud, qué representaciones tiene sobre las posibilidades de los cuerpos y de la fortaleza que tienen esas personas, ¿no? Hay como un montón de representaciones que están construidas, vinculadas a eso, que van permeando nuestras acciones, y que después cuando vemos la foto grande, ¿sí? Como esta foto de las regularidades, se nos aparece como con más evidencia. En el video dice, bueno, hasta hace no tanto tiempo las personas negras no podían estudiar en la universidad, bueno, cuestiones vinculadas al género, vamos a pensar distintas situaciones que hasta hace poco podían estar naturalizadas y que ahora nos llaman de alguna manera la atención. Y seguramente nos pasará ahora con otras, ¿sí? Ahí tenemos nuestros puntos ciegos actuales que probablemente no estemos viendo, y que en determinadas situaciones se nos presentan como más evidentes. Este ejercicio que decíamos recién es difícil de hacer, que es el de cierto extrañamiento con nuestra realidad cotidiana, es un poco el que nos propone la sociología, y que no es mágico tampoco, ni es solo una cuestión de voluntad, sino que tiene que ver con los marcos teóricos que decidimos usar, con el diálogo que tenemos con otros colegas, compañeros, compañeras profesionales, que nos permiten hacer un trabajo más riguroso. Dicho todo esto, y para ir pasando al tema siguiente, sobre el final del video, empieza a hablar un poco más de cómo en el contexto de surgimiento de la sociología y de buena parte de las ciencias sociales hay un escenario de industrialización creciente, ¿sí? Todo eso que vamos a ver ahora surge con el inicio de la revolución industrial, explota y se transforma el mapa de la vida social, transforma el mapa de las ciudades. Hay una explosión demográfica, ¿sí? Todas esas personas que durante un montón de tiempo morían o por las guerras o por las hambrunas, etcétera, los avances en materia alimentaria, de salud, ¿sí? Las posibilidades que en ese sentido ofrece el desarrollo capitalista van a aumentar exponencialmente el número de personas, y todo eso genera una serie de conflictos que son los que van a estar mirando nuestros autores, o estos primeros autores que empiezan a pensar la vida social. Para pensar en esto, vamos a ir aquí. Es un Power muy sencillito, pero más bien con la idea de que sea ordenador. Y es que para poder pensar cómo nace la sociología, vamos a tratar de situarnos un poco en la historia. Uy, Elena, ¿vos habías levantado la mano de nuevo? No me aparecía, lo acabo de ver. No te escucho. Me olvido. Que cuando mencionaste conflictos, en el video se habla de la marginalización, de estar afuera de los centros de poder. Ese sería uno de los ejemplos, digamos, de los conflictos. Bien. Bueno, tenemos eso. Eso nada más. Esto me para decir otra cosa. Ay, sentí un ruidito y no sé si es algo que dice, hay algunas formas de estas relaciones de poder que son muy evidentes y muy brutales, como esto que tiene que ver con, qué sé yo, formas de racismo muy explícitas, como puede ser la segregación o el apartheid, o las medidas que tenían que ver con distinta legislación para distintas poblaciones, no sé, que alguien no pudiera sentar, una persona negra no pudiera sentarse en el colectivo, y otras que son mucho más sutiles, como esto que mencionábamos de los nombres y las representaciones que hay detrás de eso. Y ahí también tenemos esto como de lo más grande y lo más pequeño que aparece en el video, ¿no? No siempre las preguntas de las ciencias sociales van a ser las preguntas por los grandes temas, o por el Estado, por el poder o por los partidos políticos, sino que muchas veces van a ser preguntas más pequeñas respecto de la interacción, de los modos en que se construye
unas relaciones sociales cara a cara, etc. Bueno, les decía entonces que para poder pensar el contexto de surgimiento de la sociología y de estas transformaciones, vamos a intentar pensar un poco el contexto de la modernidad y hacer como un repaso histórico así muy veloz. Uno de los textos que tienen disponibles, que es de Sebastián Barros, que se llama La teoría social y política como modo de reflexión moderno, arranca con la polis griega. No hace falta que nos sepamos todas las cuestiones vinculadas a esto, pero sí la idea general de lo que intentamos conversar. Seguramente lo estudiaron en distintas materias, en distintos momentos de qué se trata. Tiene que ver con la forma de organización política de la democracia griega, que es como bastante famosa. Lo vemos en distintas materias y espacios de formación ciudadana, porque la ciudad, la polis en este caso, se inscribe como forma de organización y de pertenencia política, ¿sí? Es un espacio de debate público que se define como un espacio distinto al privado, al doméstico o al de la necesidad. En ese sentido, no es que todas las personas participaban, como seguramente lo estudiaron también en alguna otra materia, sino que había determinados actores que eran los que podían ser parte, pero sí lo que trae de interesante para pensar la polis es esta idea de que no se piensa un individuo aislado, sino que el individuo es tal en tanto que forma parte de la comunidad a la que pertenece. Y en ese sentido está inmerso en los espacios de debate, en el espacio de lo público. Dice el texto, es una sociedad que está de cara a los mercados, a las plazas, a las fiestas, ¿no? Como hay algo de la vida comunitaria que es la que le da entidad a los sujetos. Y lo que vamos a ver es que el proceso de la modernidad que llega hasta nuestros días es un proceso de creciente individuación, ¿sí? Nosotros hoy vivimos en un lugar o pertenecemos a un país, pero no nos percibimos en ese sentido como sujetos en tanto que parte de algo más grande o de una comunidad. La modernidad, entre otras cosas, fue generando una idea en la que estamos interrelacionados, pero cada uno de nosotros tiene su propia entidad. Esa democracia griega, así como se desarrolla, no es en función de partidos o de grupos, sino, como decíamos recién, que tiene que ver con la participación de los sujetos participando de lo público y del encuentro con la comunidad, tiene una forma bastante horizontal. Y el autor va a usar este ejemplo para contrastarlo y da un salto en el tiempo y dice, para ver cómo eso se va disolviendo, vamos a saltar hasta el medioevo, para pensar cómo esos vínculos horizontales se transformaron en vínculos absolutamente verticales. Seguramente tienen también alguna representación sobre esto, la idea de que en la Edad Media se ordena el mundo en función de poderes muy centralizados, ordenados por la divinidad, ¿sí? La máxima autoridad de la Iglesia Católica, y todos esos mandatos divinos son los que ordenan hacia abajo el modo en el que se organiza la vida social. Es esa verticalidad, dice Barros, la que estructura la vida medieval, donde las jerarquías entre monarcas y súbditos son absolutas, ¿sí? El monarca es el enviado de Dios, y en función de esa legitimidad es que puede ordenar, decir, hacer y deshacer. Me empiezo a tirar las alertas de que nos queda poco tiempo. En un ratito les mando el link para conectarnos de nuevo. Y esa distancia que hay entre el monarca y los súbditos, dice, se va a ir fragmentando a medida que aparezcan otros actores en la vida social, como son los señores feudales y las aristocracias locales. Sin embargo, ese orden
es un orden que no se discute, ¿sí? En la medida en que estaba dado por Dios, ese orden se presenta como natural, siguiendo los términos con los que venimos trabajando, y se presenta como algo inalterable, ¿no? En la medida en que Dios lo dispone de esa manera y que eso no es objetable, no es un orden que parezca sujeto a cambios para la sociedad de ese momento. Es probable que en algún momento también hayan estudiado en qué consistió el feudalismo, o lo hayan escuchado como tal. Lo que nos interesa a nosotros de esto es que ese modo de organización social, política y económica que fue el feudalismo, que se desarrolló principalmente en Europa durante ese periodo, era una sociedad predominantemente rural, donde existían estamentos, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son los estamentos o se acuerda algo vinculado a esta forma de organización social? Así no me escuchan solo a mí. Dale, Elena. Son como clases sociales, o sea, e inamovibles, digamos. Cada uno nació ahí y se muere ahí. No existe la movilidad social. El que es campesino va a ser campesino. No sé si ya existía el concepto de burgués, me parece que todavía no. Pero el rey va a ser rey, y cada uno, digamos, en su espacio social, en su espacio económico, la persona que está, el que trabaja en el campo seguirá trabajando en el campo y sus hijos seguirán haciendo eso. Digamos, eso era muy, así como muy pautado e inamovible. Bien, esto que dice Elena es fundamental. ¿Yanina? Sí, más o menos iba por esa línea. También no había posibilidades porque todo el tiempo la cuestión social, esto de que el que nacía pobre moría pobre porque siempre le estaba debiendo al dueño de la tierra, entonces era imposible. El que hacía oficios, el que podía escribir tenía, o sea, cómo se fueron dando vueltas en las sociedades, porque el que sabía leer y escribir tenía un nivel un poco superior. El otro día escuchaba también de por qué los japoneses no festejan el Día del Maestro, y porque dicen que allá al maestro se lo adora en todo momento, al maestro se le cede el asiento, al maestro, el maestro tiene descuentos especiales, el maestro, o sea, tiene la educación, la perspectiva de la educación que tienen socialmente es como en otros tiempos, como que es el hombre de mayor importancia, el educador. Claro, alguien de referencia. Bien, ahí Andrés sumaba como comentario que así funciona el sistema de castas en la India. Efectivamente, como traían las compañeras y sumaba Andrés, lo fundamental de la organización estamental es que se pertenece a un estamento de modo permanente, ¿sí? Por herencia, por nacimiento. Quien nacía en la nobleza pertenecía siempre a la nobleza, y quien nacía en los siervos de la gleba, como se le dice, son siervos con S, no siervos con C como los animalitos, morían ahí, y además eran estamentos que no podían cruzarse entre sí. Además de eso, podemos pensar que estos actores o estos sectores en realidad no tienen su propia representación política, ¿sí? No hay movilidad. Lo que nosotros pensamos como la libertad de cambiar de posición al interior de la sociedad es algo que no es posible, ¿sí? Ahí el compañero decía de la cuna al ataúd, es algo permanente, que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta el final. Y funcionaba como una pirámide, ¿sí? Donde está los monarcas, la iglesia en los sectores más altos, la nobleza terrateniente, propietaria de la tierra, y hacia abajo los siervos, que tenían un vínculo
digamos, es un sistema total en el sentido de que no es solamente económico, sino que hay una obediencia que tiene que ver con lealtades, con obediencias políticas, ¿sí? Quien vivía en la tierra de un señor feudal le debe mucho más que el tributo de lo que pueda cosechar o lo que pueda haber sembrado ahí. Los señores feudales podían convocar a los siervos a la guerra, como si fueran sus propios ejércitos, ¿sí? Funcionan de algún modo como mini-estados, pensando que este es un momento donde los estados-nación todavía no están conformados, ¿sí? Entonces en los feudos vive el señor feudal, que es el dueño, y puede hacer, deshacer y decidir sobre la vida de las personas que habitan en esa tierra, y así como le presta cierta protección, también puede demandar de ellos no solo el trabajo, sino hasta la vida, ¿sí? Pensando en que pueden conformar un ejército. Entonces lo que tenemos es que hay una vida fuertemente rural, con producción sobre todo para el consumo, ¿sí? Los siervos producen para su consumo y lo que queda va como tributo para el señor feudal, y la tierra se organiza en estos señoríos y feudos, con lo cual hay también una gran división, podemos decir, del poder al interior de los territorios que todavía no son estados. Les acabo de poner en el chat el link nuevo porque se nos va a terminar nuestra reunión y yo me empiezo a poner nerviosa de quedar hablando en el vacío. ¿Les parece que cerremos y nos conectemos a ese link para ya tener la hora completa próxima? Perfecto. Está arriba de los comentarios de Andrés, está el link nuevo de Meet. Listo, profe. Esto es medio como una trampa mortal. Bueno, ahí estamos la mayoría. Bueno, entonces, como síntesis de lo que decíamos recién, lo que tenemos es una sociedad muy dividida, con estamentos, es decir, que no hay movilidad social ni ascendente ni descendente. Donde la riqueza de los señores feudales se basa en la posesión de la tierra, de grandes extensiones, donde muchas veces entraban en guerra entre sí, a la cual podían convocar a los siervos a participar. Y entonces tenemos que el dominio o el poder es político, es a la vez militar, es también económico, y que está bastante fragmentado, ¿sí? Hay muchos pactos, muchos acuerdos, muchas resoluciones bélicas, y que hasta ese momento lo que tenemos como forma de organización es la monarquía, pero con muchas disputas y divisiones de poder hacia abajo, ¿sí? Si bien los reyes se establecían por mandato divino y tienen esa legitimidad, lo cierto es que hacia abajo también están estos otros actores que disputan parte de ese poder. Los reyes son en ese momento quienes establecen las normas y las leyes, de hecho estaban de alguna manera por encima de las leyes. Vamos a ver que esa es una de las grandes transformaciones de la modernidad. Y aparecen
algunos actores nuevos con el tiempo, que son estos que, ay, se me borró tu nombre, que mencionó la compañera recién. No se me volvió a conectar. Bueno. Hay algunos que se quedaron fuera de... Ay, perdón. Se quedaron afuera, no alcanzaron a copiar el link. Ah, ¿y tienen cómo mandarles? Yo estoy ahí tratando de... Porque a mí no me permite copiar de... Ahí, si mal no miro, es UEB... ¿Querés que lo copie acá en el chat? guión, ahí lo estaba copiando, B corta CJ. Creo que ese es el para entrar. Así dice que está el Sí, enlace. ahí lo mandé. Ahí está. Ahí se lo mandé. Y ahí se lo mando a Elena también. Dale, ahí me conecto yo con las chicas, con los que están afuera. Bueno, entonces, la compañera había traído recién estos otros actores nuevos, que es la burguesía, que es la nueva clase que va a empezar a surgir y a emerger con el crecimiento de las ciudades. Pensemos que entonces de esta vida predominantemente rural que teníamos, vamos a ir migrando a una vida progresivamente urbana, ¿sí? Se empieza a formar en torno de las ciudades o en torno de esos pequeños centros que eran de intercambio, con mercados más del mundo de lo artesanal, se van a empezar a formar las ciudades. Gente que cada vez más personas van mudándose o migrando del campo a los centros urbanos y empieza a aparecer esta nueva clase que es la burguesía, que son comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, ¿sí? Y mucha gente expulsada de los campos, ¿sí? Que no tiene a dónde ir y empieza a trasladarse a estos pequeños e incipientes centros urbanos. Se me fue el... Uy, se me cerró el power. Ahí vuelvo. ¿Qué sucede? Que con el surgimiento de esta nueva clase social, que es la burguesía, empieza a debilitarse el poder de la nobleza y las monarquías centralizan parte de ese poder y empiezan a ser quienes arbitran en la relación entre los comerciantes. Pensemos que entonces todo ese poder que estaba fragmentado a partir de los feudos y del poder de los señores feudales, en la disputa con esta nueva clase que tiene cada vez más recursos, van a empezar a perder las aristocracias y las noblezas, y parte de ese papel de mediador lo va a empezar a tener la monarquía. Y acá damos otro salto histórico. Piensen que todo esto que yo estoy contando así como muy livianamente lleva muchísimo tiempo en el medio, que es la Revolución Francesa. ¿Qué saben de la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan algo? ¿Lo estudiaron en algún otro espacio?
Dale, Gustavo. Ahí está. No me acuerdo bien cómo inició, pero sí que marcó el fin de la monarquía y el principio de la república. Y bueno, en el proceso, bueno, no me acuerdo mucho más. Bueno, bien. Sí. Ahí va. Es un periodo, digo, se le pone como ese nombre como si hubiera sido un hecho, pero en realidad es un periodo como de 10 años, que va más o menos entre 1789 y 1799, que tuvo un cambio, varios cambios fundamentales. Lo que va a suceder es que en Francia se van a levantar los revolucionarios franceses contra la monarquía absolutista. Hay un proceso bastante largo que tiene que ver con la suba del precio del pan, ¿sí? Como finalmente suele ser la economía. Un creciente malestar vinculado con eso, había habido malas cosechas, bien, lo estoy simplificando mucho, si hay algún historiador en la sala, puede estar indignando por el modo en el que lo estoy presentando, pero vamos a ir a las cuestiones que nos parecen más relevantes para cómo se va conformando el escenario que nos va a acompañar de alguna manera hasta nuestros días. Entonces, se levantan estos revolucionarios franceses, muchos de ellos de esta naciente clase social que era la burguesía, pero siempre, como suele suceder, empujados, ahí volvió Elena, ya me estaba poniendo mal que no pareciera, empujados por los sectores de los estamentos más bajos, ¿sí? Los sans-culottes tenían como, bueno, distintos nombres o términos de la Francia de esa época, que son los que van a empujar este proceso revolucionario. Sí, Janina, levantaste la mano. Sí, yo escuchaba mientras trataba de incorporar a las chicas. Sí, la Revolución Francesa produce el quiebre de las monarquías a esto de formar un nuevo estamento a lo que con el devenir de los años se llamó democracia. Tiene que ver con las diferencias, o sea, tiene que ver con toda una transformación sociales y económicas, donde muchos quedaban afuera, y que produjo una revolución de fondo, donde justamente marcó un hito histórico esto de la igualdad, la fraternidad, o sea, que todos tengan acceso a igualdad de derechos, que era lo que buscaban, y básicamente tenía que ver con esto de las cuestiones económicas. Siempre corta por lo mismo, ¿no? Siempre por las economías. Y un gran impacto en los derechos humanos que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, entonces, como dice Janine, decía Gustavo recién, una de las grandes transformaciones es que de esta revolución van a nacer las repúblicas, ¿sí? Esta idea de distintas formas de organización política que barre de algún modo con esta monarquía absolutista que primaba hasta ese momento. Se hace una asamblea constituyente, ¿sí? Hay instancias de mucha participación, también hay mucha violencia, como suele más explícita, como suele suceder en los procesos de revolución. Hay transformaciones culturales, hay transformaciones materiales. Hay un episodio que es muy famoso, que es la toma de la Bastilla, que puede ser que lo hayan escuchado nombrar. Y entre todas las cosas que suceden en ese proceso y que nos interesa saber aquí, es que se redacta y se publica esto que mencionaba Janina, que es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, donde se establece por escrito un manifiesto contra la sociedad jerárquica, contra los privilegios, se suprime el régimen feudal. Pensemos que quien está detrás de esto, no en términos conspirativos, como proceso social y de las fuerzas de la historia,
es la burguesía. Hay un momento donde la burguesía no puede crecer más con el modo de organización que contempla las monarquías, las aristocracias, etcétera, y requiere de otros elementos. Esto es lo que nos interesa a nosotros a los efectos de pensar el contexto de surgimiento de la sociología. Entonces, la supresión del régimen feudal lo que va a decir es que estos estamentos no existen más, y que a partir de este momento, dice, los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos, ¿sí? Esto que nos puede parecer una obviedad hoy, volviendo a esto de nuestros sentidos comunes, que es, bueno, sí, somos todos iguales, piensen que hasta ese momento uno nacía en cierto estamento y se moría en ese estamento, no importa cuánto esfuerzo hiciera, si le iba bien en sus estudios, en su trabajo, no había posibilidades de cambiar de ubicación en la estructura social, ¿sí? Entonces, esa idea de que a partir de ese momento somos todos libres e iguales en derechos es una transformación radical, en ese sentido es revolucionario. Se establece que la propiedad privada es un derecho natural, sagrado e inalienable, algo que nos acompaña también hasta nuestros días, y que todos los ciudadanos tienen derecho a cooperar en la formación de la ley personalmente o a través de sus representantes. También pensemos que si hasta ese momento Dios le decía al rey cómo debían ser las cosas y el rey traducía eso en leyes, a partir de ahora podemos construir las leyes de modo colectivo, ¿sí? Son las personas individualmente, o sea, en términos personales, y yo a través de sus representantes, quienes van a poder hacer esa construcción. Sí, Elena. El texto me parece que en algún momento lo define como un periodo de secularización portantiero, lo poquito que pude leerlo, que es un proceso en el que la iglesia, digamos, queda de lado y todo se seculariza. Bien, entonces empieza a ganar protagonismo, de algún modo, el papel de los hombres respecto del orden divino, podemos decir, ¿sí? Entonces ya eso no responde a los mandatos de Dios o al orden de Dios, sino que es una construcción humana. Y entonces los que eran súbditos hasta ese momento pasan a ser ciudadanos, en términos políticos, de esta construcción, y las ideas de la Revolución Francesa se van a expandir, y de hecho son las que van a guiar buena parte de nuestros procesos de independencia también. Pensemos que todo esto se da con años a veces de distancia por los tiempos de ese momento, pero que esto es 1789, 1799, y esto en el entonces Virreinato del Río de la Plata es 1810, ¿no? Estas son las ideas que de algún modo iluminan también los procesos de independencia de este lado del océano. Elena. Quería decir que saliendo del concepto de asombro desde la sociología y como metodología, digo, desde el lugar de ser humano común, es asombrosísimo cuando uno lee todos estos procesos históricos de la humanidad. O sea, porque cómo entran a jugar otros actores a medida que se va evolucionando y se va produciendo, ¿no? Todo este desarrollo. Como lo veía, por ejemplo, en la historia de nuestro país, cómo en cada momento en cada periodo histórico, ¿no? Cómo van cambiando de lugar los jugadores, digamos, ¿no? Visto desde ese espacio de juego. A mí me parece siempre asombroso, asombroso desde el conocimiento y desde la historia misma, digamos, de la humanidad. No sé, me explota la cabeza porque si esas personas, si pienso en un campesino, ¿desde qué lugar podía llegar a pensar algo diferente? Si no conocía algo diferente, ¿no? Es como nosotros, me parece que tampoco se nos ocurriría, no sé, hacer algo como lo hacen los japoneses porque directamente no lo conocemos.
Entonces, ¿desde qué lugar uno empieza a tener todos estos cuestionamientos y dudas y todo lo demás? Cuando hay un quiebre y uno por algún lugar en la vida le apareció algo diferente que hace que uno empiece a hacer esta cuestión revolucionaria, por ejemplo, como pasó en ese momento, pero imposible que que un campesino en un surco esté pensando en otra cosa cuando ya sabe que, o sea, cuando eso es lo que conoce y cuando hay alguien que no le va a permitir nunca que conozca algo diferente, porque ese algo diferente lo puede hacer que suceda lo que sucedió. O sea, pero digamos como historia de la humanidad, a mí siempre me parece asombroso todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque hay cosas, el holocausto es asombroso, pero por lo siniestro, por todo lo que implica, ¿no? Pero Sí, ahí siempre es... pienso que está bueno en esto que decís. Bueno, por un lado, nosotros tenemos la posibilidad de pensarlo muy en el largo plazo. Yo hoy estoy dando unos trazos gruesísimos de procesos que llevan mucho tiempo y que son a veces muy radicales en los episodios, pero esto, lo que llamamos Revolución Francesa, que quizás la toma de la Bastilla es como el episodio por excelencia, pero son procesos que duran muchos años. Y todo lo que el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la burguesía, son procesos que se van gestando y transformándose y dan estos como saltos episódicos, ¿no? Hay momentos donde se generan transformaciones muy radicales que ubican a las personas en otro lugar. Y pensando en esto que decías vos del campesino que está ahí, pensemos que Haití, que es el primer territorio que se independiza porque dependía de Francia y llegan sus ideas, los negros de Haití dicen, listo, somos todos libres e iguales en derechos, generan una revolución en ese contexto, porque esas ideas también llegan, y es un país que pareciera que la historia le ha cobrado haberse independizado por los siglos de los siglos, porque realmente han tenido una adversidad tras otra. Digo, bueno, esas ideas que permiten el desarrollo de la burguesía y del capitalismo, fueron, lo que vamos a ver es que son condición que pareciera necesaria para el desarrollo del capitalismo así como lo conocemos, en otros territorios tuvo otros impactos también. Entonces está bueno pensar esto así. Maite, ahí leí lo que pusiste vos, le doy la palabra a Janina a ver si es algo respecto de esto que estamos diciendo y si no retomo lo tuyo. No, no, la Revolución Francesa también, o sea, cuando ¿Janina? ¿se escucha? Ahí se escucha, ahí Sí. cuando Elena decía respecto a la Revolución Francesa y la secularización, uno piensa, a ver, llegó el la burocracia para quedarse, el crecimiento de las estructuras de la administración pública, la educación se modificó en un 100%. El que la iglesia, que se haya marcado también dentro del estamento eclesiástico, como haya quedado de lado el poder sobre la política, y se haya desconcentrado el poder de la iglesia para justamente generar estos estamentos que hoy nos parecen tan naturales como es la administración pública, eh, y otros tantos organismos del Estado, pero también habla de la educación, del rol de la mujer, ¿no? De cómo la sociedad se fue conformando de distinta manera, porque, qué sé yo, uno piensa en Madame Curie, ¿no? Estaba ahí, y cómo era desprestigiada, cómo ella era la esposa de Curie. O sea, entonces uno piensa en esa Francia, piensa en la ciencia, piensa en la educación, piensa en la política también. Pero bueno, todo con parte de una sociedad que en ese momento explotó. Tal cual. Bueno, ahí Janina y Maite traen algunos elementos que ahora los retomo. Podemos pensar que también de modo más o menos simultáneo se da la independencia norteamericana, hay revolución en Inglaterra también, pero Francia trae como algunos elementos que son interesantes y por eso la elegimos, que tienen que ver con que impulsa una reforma agraria,
se expropian muchos bienes de la iglesia, pensando en esto que traía Yanina también, de cómo ahí se dan algunas rupturas. Sigue teniendo la Iglesia Católica un papel muy importante durante mucho tiempo y hasta hoy, pero sin dudas no tiene ya el monopolio como tenía hasta ese momento. Y también hay procesos en los que la nobleza es perseguida, piensen, se pasa de ocupar un papel muy preponderante a situaciones de mucha persecución. No voy a hacer el bodrio que planifiqué alguna vez de leerles, pero este libro, para quienes gusten de la literatura, es muy hermoso, se llama 14 de julio y es una ficción de la toma de la Bastilla pensada desde las personas comunes. Entonces el autor hace un ejercicio de ficcionar y dice, bueno, todos conocemos a los oradores de la revolución, ¿no? A Danton, a Robespierre, los que hablaban en la Asamblea Constituyente, los más famosos, y entonces intenta imaginar cómo fue la Revolución Francesa, o cómo fue en particular la toma de la Bastilla para un panadero, para un zapatero, para una prostituta. Así hace como esa reconstrucción e intenta ponerles voz a las personas comunes que finalmente son las que protagonizan los procesos, aunque sus nombres no queden después en la historia. Si les gusta la lectura, lo recomiendo. Y esta transformación, decíamos entonces que es muy radical, tiene entre sus elementos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dijimos que en su articulado el primero dice, es el más radical, que tiene que ver con que nacemos y permanecemos libres e iguales en derechos, que la finalidad de la asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Hago un paréntesis acá para decir que la resistencia a la opresión ha quedado históricamente, quedó en algún cajón, ¿no? Porque en general recordamos la libertad, la propiedad y la seguridad, pero en estos procesos de conformación de los estados también había que legitimar la obediencia a los estados. Conversábamos con el grupo de tutorías y lo amplió acá, seguramente en otros espacios han leído a los autores contractualistas. Fue necesario también desarrollar teorías y argumentos de por qué debíamos obedecer a estas formas de organización, ¿sí? ¿Por qué nos sometemos voluntariamente a un orden superior en términos de nuestra organización política? Bueno, porque se entiende que es ese orden, dicen estas teorías, ese orden nos permite preservar nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra seguridad, pero todos estos autores desarrollaron en qué contextos podíamos resistir si se consideraba que eso estaba siendo injusto o si el Estado era un Estado que nos oprimiera. Me parece que es como un dato, o al menos yo siempre que lo leo me llama la atención, que está ahí como tiradito al final y en general está ausente de muchas de las teorías que leemos. La fuente de toda soberanía, dice, reside en la nación, no en los individuos o en las corporaciones. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. La ley solo puede prohibir las acciones que sean perjudiciales para la sociedad. Y la ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente o por medio de sus representantes, como mencionábamos antes. Entonces, en este periodo, los ciudadanos, los sujetos pasan a tener un papel fundamental. Y acá, retomando un poco lo que traía Yanina y lo que traía Maite en el chat, es el momento histórico en el que aparecen los documentos fundantes del feminismo. Y suelo traerlo un poco por deformación profesional, porque es uno de los temas a los que me dedico, y por otro lado, porque esto que a veces aparece como muy contemporáneo o muy de una moda, en realidad tiene un anclaje bien histórico y llega unos cuantos años, como podemos ver.
Ya en 1791 en Francia está Olympe de Gouges, después pueden, hay ahí algunos links a los videos, que los pueden chusmear después ustedes por su cuenta de la presentación. Escribe los derechos, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿sí? Y del otro lado del charco, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer. En ambos casos, lo que van a visibilizar las autoras es que en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano están deliberadamente excluidas las mujeres. Y entonces, con esta provocación, Olympe de Gouges va a decir: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, y el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Durante todo ese periodo hay muchas reuniones, en un momento se prohíben las asambleas, creo que lo tengo. No. Se prohíben las asambleas, hay una carta bastante famosa donde el padre de Olympe de Gouges le dice: esto va a terminar mal, yo te recomiendo que no te metas, y a Olympe le terminan cortando la cabeza, literal, porque en los procesos revolucionarios no se andaban con chiquitas tampoco en este caso, pero sí está bueno visibilizar ese proceso donde aparecen las primeras voces de mujeres que dicen: en esta transformación en pos de la igualdad, las mujeres no estamos subsumidas en la categoría del hombre y del ciudadano. De hecho, un autor al que queremos mucho, como Rousseau, tiene textos hablando de que las mujeres no deben ser incluidas en el nuevo sistema educativo que se está pensando, que Janina traía recién, cómo son periodos donde se empieza a ampliar la participación en distintas áreas, por ejemplo en el área política, pero también en el área educativa. Rousseau, que escribe El Emilio para explicar cómo piensa el sistema de educación, está explícito que las mujeres no son parte de ese proceso. Me parece interesante traerlo para otros debates más contemporáneos, y para pensar también un poco estos sentidos comunes. Hay una frase que me gusta bastante para volver a lo del sentido común, que es una autora española que se llama Amelia Valcárcel, que dice: no conozco casi nada que sea de sentido común, cada cosa que se dice de sentido común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguna gente por ella. Pensando en esta idea que aparece en el video de Darío Zeta, que apareció en el video que vimos recién, que tiene que ver con pensar cómo las construcciones de nuestras ideas y de nuestra organización tienen siempre distintas estructuras de poder desigualmente distribuido. Esto no quiere decir que hubo un grupo de varones que se juntaron a pensar cómo iban a dejar a las mujeres afuera de eso, quiere decir que en ese proceso la ciudadanía se va incorporando, en principio de modo paulatino. Lo podemos pensar con el voto universal argentino, ¿no? El voto secreto universal y obligatorio de la ley Sáenz Peña tampoco fue universal. Entonces, como en distintos momentos estos avances, que incluyen nuevos sectores de la ciudadanía, van dejando a otros afuera, y eso a veces permanece invisible, a veces hay quienes en voz bajita van explicitando eso al resto de la comunidad y se va transformando. Este proceso de la modernidad que nos interesa para pensar el contexto de surgimiento de la sociología tiene en parte estas características. La modernidad se asocia a lo nuevo, a una ruptura o a cambios en los modos de percibir y organizar el tiempo. Dijimos que se había pasado de una vida predominantemente rural a una vida más urbana, que hay un proceso de creciente industrialización, de muchas migraciones, implica cambios en los modos en que nos comportamos, cómo nos vinculamos con otros, implicó muchas transformaciones en estas jerarquías, ¿sí?, que decíamos que se percibían como dadas y naturales, y que empiezan a ser cuestionadas y a modificarse.
Que la nobleza haya perdido poder no quiere decir que parte de ese poder no pasa a manos, por ejemplo, de la burguesía. De hecho, en este proceso largo de la Revolución Francesa, la burguesía va a lograr un montón de avances que son condición necesaria de su desarrollo, y va a haber distintos actores que van a ir traicionando los ideales más radicales de la revolución y que implicaban mejores condiciones para los sectores más bajos, y aún así va a ser un proceso transformador, ¿sí? Pero en ese sentido los campesinos y los que estaban en peores condiciones no van a ser los que más ganan en ese escenario, sino que la burguesía va a ser el nuevo gran actor. Y como decíamos recién, tenemos un nuevo protagonista, que es el sujeto, que es quien piensa, quien está en el centro de la construcción social, y esta idea de la razón, ¿sí? Que viene de la mano del desarrollo científico, de la educación, como decía Janina recién, de nuevas formas de conocimiento, y de otro proceso que es concomitante de algún modo, que es el de la revolución industrial. Seguramente también la han estudiado en algún momento. La revolución industrial es un proceso económico y social de grandes cambios que van a delinear en buena medida la sociedad así como la conocemos hoy, que tiene entre uno de sus elementos muy importantes una transformación tecnológica, que es el descubrimiento de la máquina de vapor, que permitió que mediante ese uso de la energía del carbón y de la máquina de vapor se multiplicara exponencialmente la producción de manufacturas, ¿sí? Todo eso que sucedía de modo artesanal se industrializa, se multiplica y empieza a tener a la industria como centro productivo y a los trabajadores como protagonistas de esas industrias. Todo eso que hasta ese momento decíamos, exacto, ahí Andrés suma, del pequeño taller a la fábrica. Eso que decíamos que era al principio una economía de subsistencia o de consumo, decíamos cuando veíamos el feudalismo, bueno, producimos vegetales, cereales, o lo que sea que la tierra nos da, es para nuestro consumo y después se tributa lo que sobra. Comienza a producirse todo a gran escala y lo que permite es que eso puede ser vendido en el mercado, ¿sí? Si yo antes podía hacer un zapato, 2 zapatos, 10 zapatos el zapatero, ahora puedo hacer 100 zapatos en la fábrica, 1000 zapatos. Puedo hacer muchos más zapatos que personas hay en el lugar en el que vivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar, es el desarrollo del mercado capitalista naciente y en camino a como lo conocemos hoy. ¿Qué sucede? Los medios de trabajo, las máquinas, las herramientas, los insumos, van a ser a partir de ese momento propiedad privada del capitalista. Recordemos que en este proceso de la revolución industrial dijimos con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que la propiedad es uno de esos derechos principales a proteger, ¿sí? Para producir mercancías, sin embargo, tenemos el burgués, que es dueño de las máquinas, es dueño de las herramientas, es dueño de los insumos, pero necesita trabajadores, ¿sí? Necesita trabajadores que van a ser una nueva categoría social distinta a las que veníamos describiendo hasta ahora, que van a ser los trabajadores asalariados, bastante más parecidos a lo que somos nosotros hoy. Este capitalista necesita hombres formalmente libres, y por eso es necesario, digamos, es esta afinidad, de alguna manera, entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Porque para poder emplear personas que voluntariamente se acerquen a la fábrica a vender su fuerza de trabajo, van a decir los autores, es necesario, como dice Andrés, romper las estructuras feudales, porque los siervos pertenecían al señor feudal, incluso como personas, ¿sí? Vivían en su campo, pero le pertenecía. Todas esas personas que ahora son formalmente libres, porque la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y esa revolución dijeron que a partir de ahora somos todos libres e iguales,
hay un montón de personas sueltas que lo único que tienen para vender, va a decir Marx, es su fuerza de trabajo. Necesitan trabajar de algo para vivir. Ya no tienen la tierra, ya no pueden vivir de ese vínculo con la tierra, y necesitan trabajar para tener un salario y alimentarse, vestirse, tener donde dormir, alimentar a sus hijos. Es acá donde la Revolución Industrial y la Revolución Francesa se unen. Y por eso la Revolución Francesa, más allá de todos los avances que implica para la humanidad en términos de las ideas de igualdad y de fraternidad y de libertad, va a ser un gran avance para el desarrollo de las burguesías y para el desarrollo del capitalismo. En este periodo, lo que vamos a encontrar es que todas esas personas que luego de esta explosión de las estructuras feudales van a vivir a las ciudades y necesitan trabajar, viven en pésimas condiciones, ¿sí? Lo vamos a ver más en profundidad cuando estudiemos a Marx. Pero bueno, en este fragmento que les elegí, que no quise traducirlo por escrito para no dejar evidencias, pero es un texto de Engels, que es el autor que escribe buena parte de la obra de Marx, es como su media naranja, que escribe un texto que es Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra. Su padre era un gran empresario textil, y un día caminando con estos caballeros de clase media en Manchester, conversamos sobre lo desagradable y poco saludable que eran las condiciones en las que vivían los trabajadores, los obreros de las fábricas. Dice, y dije que nunca había visto algo tan mal construido, ¿sí? Me escuchó pacientemente y me respondió, y aún así, gran cantidad de dinero se fabrica acá. Buenas tardes, buen día o buenas tardes, dice, buen día. Entonces, lo que la frase intenta ilustrar es que en esas pésimas condiciones en las que van a vivir en principio, estos primeros trabajadores fabriles de la explosión de la revolución industrial en Inglaterra, viven mal, viven de modo poco saludable, viven hacinados, tienen muy malas condiciones de trabajo, y aún así es el lugar donde se produce la riqueza, ¿sí? Es el trabajo de esas personas el que produce la riqueza. Entonces queda atrás, para ir como redondeando de las cosas que nos interesan o de estos cambios, es que queda atrás ese vínculo de servidumbre y se forma una nueva relación entre burguesía y trabajadores libres. La burguesía se va a constituir en la clase propietaria de los medios de producción, algo que también garantiza la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y va a necesitar de esos trabajadores que solo tienen para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En esta forma de organización, quienes tienen el poder económico, no necesariamente controlan el poder político, o al menos no son las mismas personas, ¿sí? Entre las características que vamos a ver de la formación de los estados modernos es que el dominio en los estados, el gobierno de los estados es impersonal, ¿sí? Nosotros tenemos la figura del presidente y lo ocupan distintas personas. A diferencia de las monarquías, donde la investidura y la persona son de alguna manera la misma cosa, ¿sí? En tanto que están ordenados por mandato divino. Entonces, la burguesía sí va a tener sus intereses en el Estado, porque requiere del Estado para su desarrollo, pero no necesariamente son los burgueses quienes detentan ese poder. Y hay un proceso de desapego a la tierra y de emergencia del comercio. Otro de los elementos que aparece en el texto y que mencionó Elena, que Elena lo menciona como proceso de secularización, hay todo un proceso que acompaña también este tiempo, que es el de la Reforma Protestante, que tiene que ver con esta disputa respecto del poder de la Iglesia Católica, y donde el protestantismo en sus
ramas históricas iniciales, empieza a concebir otro modo de vincularse con Dios y con el trabajo que va a tener impactos en la forma de organización política. Lo vamos a ver cuando veamos Weber, cómo las ideas del protestantismo van a ser afines a una ética del trabajo que alimenta de algún modo el desarrollo del capitalismo. Pero en principio, esta reforma, ya te doy la palabra Elena, va a traer otra forma de vincularse con la palabra de Dios, cierta autonomía de pensamiento, cierta libertad respecto de las restricciones que el catolicismo imponía hasta ese momento, que van a generar también transformaciones, pensando en cómo el papel de las ideas impacta también en estos grandes procesos políticos. Sí, Elena. Voy a hablar en relación al punto de la producción de la revolución industrial, que eso para el virreinato, por ejemplo, significó la muerte de todos los artesanos o pequeñas fábricas o pequeños que existían en lo que en ese momento era el interior del país, que era el norte, porque toda esa producción Inglaterra la tenía que colocar en algún lugar. Y en ese momento ya el virreinato tenía un libre cambio, al principio había sido un monopolio, solamente comerciaba con España, pero en el momento en el que, ese monopolio ya no existe, uno de los lugares donde Inglaterra coloca toda esa producción es acá. Obviamente, traían mucho de lo que se fabricaba era lo textil, y eso es también lo que se hacía artesanalmente en lo que era Tucumán, Santiago del Estero, toda esa zona, que eran también zapateros, o sea, era toda pequeños talleres, digamos, donde se producía, y toda esa gente perdieron sus oficios y perdieron la posibilidad de venta, digamos, y de medio de vida, porque la competencia entre lo que entraba de Inglaterra por el puerto y lo que ellos tenían era de muy bajo precio, y entonces la gente elegía comprar lo que venía de afuera. O sea que para nosotros fue para el virreinato fue muy perjudicial eso. Bien, entonces en estos periodos que son de mucha transformación, se van a ver impactadas las sociedades, como dice Elena, de aquel lado y de este lado del charco, porque es necesario ubicar todo eso que se produce, ¿sí? Por eso también son periodos de nuevas exploraciones coloniales, ¿sí? Hay como muchas transformaciones más geopolíticas también, que tienen que ver con la necesidad de ubicar todo eso que se produce, porque de repente producimos mucho más que las personas que necesitamos abastecer o que tenemos a mano para abastecer. Dicho todo esto, entonces, pensando en estos cambios políticos, jurídicos, de concepción del mundo, económicos, materiales, de modo de organización, todo esto va a configurar muchas de las líneas que persisten hasta nuestros días respecto de cómo nos organizamos. Lo que nos sirve en el contexto de esta materia es para poder pensar en qué contexto los autores conocidos como padres fundadores de la sociología se van a hacer las preguntas que se hacen, ¿sí? Decíamos al principio de la materia, bueno, ¿por qué vamos a leer gente que escribió hace 200 años? Bueno, porque se hacen algunas preguntas que tienen vigencia para pensar aún al día de hoy, o porque se hicieron preguntas que trascendieron su tiempo, pero que son, sin dudas, originadas en su momento histórico. Entonces dice el texto de Portantiero, trae esta cita de Durkheim, y dice, ¿qué significa el desarrollo de la sociología? ¿De qué proviene que sintamos la necesidad de aplicar la reflexión a las cosas sociales, sino de que nuestro estado social es anormal, de que la organización colectiva es bamboleante, no funciona ya con la autoridad del instinto, puesto que esto es lo que exige la reflexión científica y su extensión a un nuevo orden de cosas?
Nuestros autores y el campo de conocimiento de lo social en general se van a encontrar con sociedades muy convulsionadas por estas transformaciones. El texto reconstruye el nacimiento de la ciencia política, que tiene como contexto el surgimiento de las naciones y los estados, la necesidad de pensar y fundamentar esta ficción de un contrato voluntario, decíamos cuando pensábamos en los contractualistas, entre sujetos jurídicamente iguales, ¿sí? ¿Cómo teorizamos, va a pensar la ciencia política, cómo construimos un fundamento, un mito fundante de estos estados a los que necesitamos que los ciudadanos obedezcan? Así aparecen entonces Hobbes, Locke y Rousseau, que son nuestros autores, con matices. Se van a hacer preguntas sobre los derechos, sobre el rol del Estado, sobre la justicia, sobre el trabajo, sobre quién se apropia del trabajo. Digo, todo esto está en estos primeros autores. Después el desarrollo de la economía como ciencia, con Adam Smith, con Ricardo, cómo se produce la riqueza, dónde está la riqueza, cómo se distribuye en las naciones y al interior de las naciones, y luego la sociología. Lo que nos va a decir Portantiero es, la sociología es una ciencia que nace en contexto de crisis, pero de alguna manera en su versión clásica es una ciencia del orden. Y pensando entonces en esta frase que leíamos de Durkheim, lo que vamos a encontrar es que estos conflictos que se presentan en el nuevo mundo industrial son los que van a dar el marco a las preguntas de nuestros autores, ¿no? Esa crisis social y política que se deriva de este nuevo orden, donde hay nuevas jerarquías, donde aquellas normas que funcionaban hasta ese momento ya no tienen vigencia, donde los principios ordenadores de la divinidad ya no ordenan a nadie, van a surgir como dos grandes vertientes. Una que es la más clásica y que podemos pensar como una ciencia del orden, que van a ser Durkheim y Weber, y una explicación o una aproximación desde las teorías del socialismo de Marx. Bueno, vamos a llegar hasta acá porque se nos está como completando la hora y queda poquito, pero lo que tenemos que pensar entonces es que todas estas transformaciones que dan lugar a este escenario de convulsión son las que van a empezar a encontrar en las ciencias sociales nuevas disciplinas que intentan dar respuesta a esos conflictos. Pensando que este protagonista de este tiempo es el sujeto, dijimos, con su razón y sus posibilidades de conocer y de producir conocimientos, se va a desarrollar la ciencia política, se va a desarrollar la economía y se va a desarrollar la sociología. Sobre todo, Durkheim y Weber van a intentar pensar cómo restaurar ese orden perdido. Por eso dice que es una ciencia del orden. Tienen quizás en ese sentido una mirada más conservadora. Y Marx va a desarrollar una teoría pensando el conflicto como la estructura de todas las sociedades, ¿no? Como la historia, ese conflicto de clases, va a decir, como el motor de la historia, como aquello que todo el tiempo estuvo, aunque se haya presentado bajo la forma de un orden. Este es el contexto que va a dar origen a las preguntas de nuestros autores. Vamos a llegar, si les parece, hasta acá. Les recomiendo entonces que lean de la carpeta de modernidad, especialmente el texto de Portantiero. El de Barros me parece que es un texto bastante amigable, con el que iniciamos, pensando la horizontalidad de la democracia griega y ciertas formas más verticales de la organización política medieval. Y después está el texto de Emiliosi, que se llama Vía Pública y Ciudadanía, que está como optativo, pero también es interesante para pensar los actores de la burguesía, cómo se organizan, otros modos de pensar la distinción entre lo público y lo privado que están en ese texto. Y me comprometo,
con todos, pero sobre todo con Andrés, que me hizo como esa observación, a ordenarles la próxima lectura, y mañana mismo les mando ya el cronograma de la semana próxima para que puedan también ustedes ordenar y anticiparse. Sí les digo que vamos a empezar por Durkheim, de nuestros autores clásicos, y les invito, si pueden, a que en el video que vimos hoy en el inicio, está armado como un foro, que puedan dejar alguna reflexión sobre el video, a modo de que se arme como una trenza de diálogo entre ustedes, y así le damos cierre a la primera unidad, ¿sí? Consulta, porque yo había leído lo del foro, pero no estaba abierto. Bueno, ahí me fijo. Sí, yo intenté entrar hice clic ahí en el foro, pero no estaba abierto. No sé. ¿No te dejaba participar? No era como el otro que uno veía desplegado el foro de presentación y uno hacía clic ahí y entraba. En este, no sé si soy yo. Bueno, ahora me fijo, porque yo le había modificado la fecha, pero puede ser que no esté abierto. No sé si a alguien más le pasó. Porque dice foro debate y no me deja. No, donde dice añadir un nuevo tema de debate, ¿o no te aparece esa opción? No sé si vos ahí ves mi computadora, que yo le intento hacer clic ahí en foro debate y no me permite. Y ahí está el video. Bueno, ahora me fijo de nuevo la fecha. Estaba segura de que se lo había modificado, pero puede ser que haya quedado así. Bueno, lo chequeo ahora y les mando mañana el cronograma de próximas lecturas, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias acá al equipo que no me dejó hablando sola. Y bueno, nada, les mando un abrazo y estamos en contacto. Saludos. Chao, compas. Chao, profe. Muchas gracias. Adiós. Chao, compas. Chao, gracias. Chao, Gustavo. Nos vemos.